Muy bien. Entonces, en la clase anterior habíamos empezado a hablar del flujo eléctrico. En el flujo eléctrico dijimos, si tenemos un campo eléctrico con una configuración particular, ¿cierto? Con una forma que no necesariamente es una forma uniforme, sino un campo eléctrico cualquiera, y en ese campo eléctrico yo ubico una superficie, esa superficie es una superficie abierta, y definimos que una superficie abierta era aquella que no contenía ningún volumen. Y sobre esa superficie yo defino un punto, una región, esa región de una extensión de A, o del tamaño de un diferencial de área, va a estar definida entonces por un vector normal a la superficie, por aquí incluso pintamos como era un diferencial de área, y dijimos el vector normal a la superficie es un vector que es perpendicular y que cuando yo lo multiplico por la magnitud de ese diferencial, entonces obtengo un vector que llamaremos el diferencial de área en vector. Entonces, por ese punto va a pasar un campo eléctrico así en forma vectorial. El flujo lo definíamos como el producto de punto entre el campo eléctrico y ese vector diferencial de área. Y entonces, como acá estamos considerando solamente un pedacito del área, un diferencial de área, lo que estaremos considerando es un diferencial del flujo de campo eléctrico. Ahora bien, ¿para qué nos sirve eso? Pues esencialmente sabemos que este parámetro es un valor escalar, que no es otra cosa que la magnitud del vector campo eléctrico en esa posición, multiplicado por el diferencial de área, por el coseno del ángulo que forman entre ellos, y que si yo quiero conocer el flujo completo, todo phi sub e, debo integrar los diferenciales de flujo sobre toda la superficie que esté analizando. Y eso me llevaba entonces a expresar esa integral como el producto punto entre E y de A. Si teníamos la feliz coincidencia de que el campo eléctrico era uniforme y que el área era constante, pues simplemente es un producto entre campo y área. Pero generalmente no va a ser así. También tenemos que las unidades son las unidades de campo eléctrico, que son las que tenemos acá, Newton sobre Coulomb, multiplicadas por metro cuadrado. Pero también teníamos otra manera de expresar el campo eléctrico, que era un voltio sobre metro, y que al multiplicarlo por el metro cuadrado nos va a quedar voltio metro. Entonces hasta ahí creo que es bastante sencillo de asimilar la idea de qué es lo que es un flujo. Pero físicamente, ¿cómo se interpreta? Entonces físicamente yo lo puedo interpretar a otras magnitudes vectoriales como un flujo o un fluido que está fluyendo a través de una región o de un marco de una ventana o de un espacio, un área cualquiera. Entonces, si yo defino que ese marco de la ventana lo estoy ubicando de tal manera que sea que su vector área sea paralelo al vector del flujo, entonces el flujo va a ser máximo. Si lo ubico perpendicular, pues voy a hacer que ninguna de las partículas, digamos, del aire va a pasar a través del área, entonces el flujo va a ser mínimo. Y si lo ubico a un ángulo particular, pues debo analizar el coseno del ángulo que me está formando. Entonces eso para el caso de una superficie abierta. Cuando ya teníamos una superficie cerrada, debíamos redefinir en qué dirección tomábamos los diferenciales de área. Entonces con este no vamos a tener problema porque decimos el volumen encerrado por mi superficie es quien me define la dirección del vector diferencial de área. Siempre apunta desde el interior del volumen hacia afuera. Y entonces, si estoy en esta región, el diferencial de área apuntará en este sentido. Y si estoy por esta región, pues el diferencial de área apuntará en este otro sentido. A diferencia de cuando teníamos el área abierta. El área abierta, yo pude haber tomado un vector diferencial de área, digamos por el otro lado de la cara, y que apuntara en este sentido, ¿cierto? Y entonces allí hubiéramos tenido problemas, tendríamos que considerar cuál de las dos caras es la que yo estoy analizando para tener adecuadamente el flujo eléctrico definido. Bien, volviendo a las áreas o a las superficies cerradas, perdón,
Lo que definimos entonces es que el flujo eléctrico es esa integral cerrada de la misma expresión que teníamos, E punto de A. Y definimos que si el flujo eléctrico está saliendo de la región o de la superficie, va a ser positivo, y si está entrando, va a ser negativo. Y ya por último, definimos que si tenemos un flujo neto, es decir, todo lo que entra menos lo que sale, si es más lo que sale de lo que entra, entonces será un flujo positivo. Si es más lo que entra que lo que sale, será un flujo negativo. Y si lo que entra es igual a lo que sale, será un flujo neutro. Vamos a mirar aquí una imagen para que entonces nos quede ese concepto claro. Acá tenemos, vamos a hacer esto un poquito más grande, tenemos cuatro superficies cerradas con cargas que están allí. Esas líneas que estamos viendo allí ya no son o son exactamente las líneas del campo eléctrico que producen esas cargas que están allí. Por ejemplo, en este primer caso, en la figura, en el lado A, si nosotros nos damos cuenta, la carga está por fuera, está ubicada en esta región. Es una carga positiva y yo puedo visualizar el campo eléctrico como si fueran las líneas que están saliendo radialmente desde esa carga y que apuntan en todas las direcciones, ¿cierto? Aquí únicamente están pintadas las que pasan por esa superficie, pero sabemos que el campo eléctrico de esa carga puntual pues va en todas las direcciones, va radialmente en todas estas direcciones. Entonces, si yo analizo únicamente la superficie que tengo pintada aquí a la derecha, perdón, se me movió eso. Miren que el campo eléctrico está entrando en esta región, está entrando por este lado, pero esa misma línea vuelve y sale en esta posición. Lo mismo esta, entra por aquí y sale por aquí. Esta otra, entra por aquí y sale por aquí. En ese caso, ¿qué podríamos decir del flujo eléctrico neto que está ocurriendo en esa superficie? Pueden abrir el micrófono, es neutro. Entonces, si lo que entra es igual a lo que sale, entonces tenemos un flujo neutro. Miremos el caso de la figurita B, que es el dipolo. Si tenemos aquí al lado derecho una carga negativa y acá al lado izquierdo tenemos una carga positiva. En el dipolo recordábamos que había líneas de campo y esas líneas de campo apuntaban desde la carga positiva hacia la negativa, ¿sí? Pero también había líneas de campo que salían y daban una vuelta y volvían por aquí y se clavaban nuevamente en la carga negativa. Ante la ausencia de más cargas, y esas son las únicas dos cargas que estoy considerando en esa superficie que parece un huevito, miren que el número de líneas de campo que está saliendo, podríamos decir que esas líneas de campo, vamos a borrar esto, están saliendo una, dos, tres, y están entrando una, dos y tres. Entonces, nuevamente, vamos a tener un flujo eléctrico neto neutro sobre la superficie. En este último caso, tenemos dos superficies, una que está en forma de huevito, que está aquí adentro, y otra que va a ser esta que está con una forma irregular. Miren que en ambos casos, cualquiera de las dos superficies se puede decir que está encerrando a la carga puntual positiva que está allí. ¿Para qué tenemos entonces esa distinción de una y otra superficie? Porque es muy importante lo siguiente. Por lo general, uno cuando habla de flujo eléctrico siempre lo asocia con superficies muy simétricas o con superficies muy sencillas de analizar. Sin embargo,
aplica exactamente de la misma manera si yo tengo una superficie que es irregular, si yo tengo una superficie que es mucho más compleja. Pero por simplicidad, por facilidad y por razones de simetría, muchas veces nos quedamos con esas superficies que son simétricas y que son sencillas de analizar. Sin embargo, no olvidemos que no importa la superficie, el flujo se comporta de la misma manera. Miren que en ambos casos, el flujo eléctrico, por ejemplo, para la superficie 1 va a tener 6 líneas de campo que están fluyendo hacia afuera. Un flujo eléctrico neto positivo. Mientras que la otra superficie va a tener 5 las mismas 6 líneas de campo saliendo. Entonces, en resumen, no importa la geometría que tenga esa superficie, el flujo eléctrico va a comportarse exactamente igual, ¿cierto? Se va a comportar de la misma manera, va a tener la misma cantidad fluyendo hacia afuera, independiente de cuál sea la superficie. ¿Listo? Ahora, como la mayoría de las situaciones, digamos, de interés van a ocurrir exactamente es cuando tenemos cargas dentro de la superficie, pues entonces vamos a hacer un análisis ahora en el que vamos a suponer que tenemos una carga puntual dentro de una superficie. Y esa carga puntual, pues para hacerlo mucho más sencillo, vamos a suponer que es una carga positiva, que está sola allí en el universo, de la carga puntual, más Q. Y obviamente por simplicidad, como les decía, vamos a asumir que esa carga está ubicada o que la superficie en la que voy a analizar es precisamente una superficie esférica. Entonces, esta es mi superficie. Y en esa superficie, pues miren que esa superficie puede tener un radio definido, un radio R, llamémoslo R mayúscula. Hacia ese punto yo puedo definir un vector unitario R. En la mayoría de los casos, cuando estemos hablando de superficies esféricas, vamos a hablar de vectores unitarios radiales, R, porque se comporta exactamente igual en cualquier dirección. Entonces, ya allí no estaremos hablando de IJK, sino que llamaremos la dirección radial R. Y entonces, ahí en esa posición yo puedo definir un vector área o un diferencial de área mejor. Ese diferencial de área va a apuntar en este sentido. Y en ese mismo punto, por allí voy a tener el campo eléctrico, ¿cierto? Si yo estoy analizando en ese punto cómo es el campo eléctrico, como yo sé que esto es una carga puntual, el campo eléctrico es el resultado de poner una carga de prueba en el punto donde yo quiero analizar el campo, y entonces lo que voy a obtener es precisamente un campo eléctrico también radial paralelo a DA. Entonces todo esto lo hicimos con el fin de poder analizar y decir, ah, bueno, es que precisamente por esas características que tienen el campo eléctrico y el diferencial de área, entonces ellos, E y ese diferencial de área son paralelos. Y como son paralelos, entonces ellos están formando un ángulo teta entre sí de 0 grados y eso me hace que el coseno de teta sea 1. Entonces, si yo quiero recordar cómo es el valor del campo en ese punto, llamemos el punto P, el valor del campo eléctrico, no es otra cosa que la constante de Coulomb por la magnitud de la carga Q, la Q, pues Q grandecita, sobre la distancia R al cuadrado en la dirección radial. Eso era lo que teníamos,
¿sí o no? Y esto era lo mismo que haber dicho, esto es 1/4 pi epsilon 0 por q sobre r a la 2 en la dirección radial. Ahí no hemos dicho nada nuevo. Ahora vamos a analizar la esfera como tal. Vamos a decir, bueno, ¿qué está pasando con esa esfera? Si nosotros quisiéramos analizar el flujo eléctrico, entonces eso era el campo eléctrico. Si queremos conocer el flujo eléctrico, lo que debemos hacer entonces es precisamente decir, el flujo eléctrico es la integral de ¿quién? La integral sobre la superficie cerrada de toda la superficie de ese producto de E punto de A. Pero E punto de A, pues ya dijimos, E y de A son paralelos, entonces ellos pueden salir directamente de la integral y entonces esto se convierte en ¿quién? E es constante sobre toda la superficie. Miren que en cualquier punto que yo tome sobre la superficie, el campo eléctrico va a valer exactamente lo mismo. Entonces, E saldría de la integral y me quedaría únicamente la integral de dA, que no es otra cosa que el, el área de la superficie como tal. Entonces, esta E, como esto es como si lo hubiéramos sacado de una vez en forma de magnitud, y si hacemos la integral, pues mire que ya no tenemos la integral del vector de A, sino simplemente de los diferenciales de área. Acá lo que vamos a tener entonces es la magnitud de E multiplicado por el área de la superficie de la esfera, que sería 4pi por r a la 2. Entonces esto de aquí es la superficie, área superficial de la esfera. ¿Eso entonces a qué nos lleva? Pues esencialmente a que, a que yo ya conozco exactamente cuánto es el campo eléctrico. Entonces puedo decir, vea, el flujo eléctrico analizado sobre toda la esfera es precisamente la magnitud del campo eléctrico por 4pi r a la 2. Pero para el caso de la esfera yo conocía que el campo eléctrico era esta expresión que tengo aquí arriba. Entonces vamos a poner esa expresión del campo eléctrico, 1/4pi epsilon 0 por q sobre r a la 2, ya sin la dirección o sin el vector r unitario, porque estamos sacando solo la magnitud, y multiplicando a 4pi r a la 2. ¿A qué llegamos? Esencialmente miren que se me está cancelando el 4, el pi y el r al cuadrado. Y entonces llegamos a esta expresión, a que el flujo eléctrico no es otra cosa que la carga sobre epsilon 0. Y que además, esto es el flujo eléctrico que tiene unas características importantes allí. Miren que es independiente de qué tan grande sea la esfera que tomé. Yo puedo haber tomado una esfera de radio muy, muy, muy grande o una esfera que apenas medio rodee la carga y voy a obtener el mismo eléctrico porque la variable R se me está cancelando. Adicionalmente, como mencionamos aquí, sería independiente también de la geometría que tenga esa superficie. O sea, esa superficie puede ser una superficie mucho más irregular, pero el flujo eléctrico debería ser exactamente igual. O sea, no importa si la superficie ahora es arrugada o si tiene una geometría mucho más compleja. Entonces, llegamos de un caso muy sencillo que era la esfera y llegamos a una expresión muy poderosa que es precisamente eh, esto que nos está diciendo que el flujo eléctrico es la carga encerrada por esa superficie sobre epsilon 0. Entonces,
Aquí lo que nos está diciendo esta ecuación es esencialmente, si yo no solamente tengo una carga, sino que tengo una colección de cargas, entonces este término o esta terminología pues se va a ampliar. ¿Y cómo se va a ampliar? Pues esencialmente yo tengo que devolverme un paso y decir, ah, bueno, es que el flujo eléctrico es entonces mi integral de punto de A, pero esto que tengo allí no es otra cosa que la suma de todas las cargas encerradas por esa superficie sobre epsilon cero. Y eso que ustedes están viendo allí, muchachos, no es otra cosa que lo que se llama la ley de Gauss. Entonces la vamos a resaltar así súper gigante porque es uno de los resultados importantes de este curso. ¿Sí? Ya tenemos varios resultados importantes en el curso. Este es uno de los más importantes. Ser capaces de decir que el flujo eléctrico me relaciona la carga encerrada sobre epsilon cero o es simplemente la suma de todas las cargas que estén dentro de mi superficie sobre epsilon cero es muy importante porque además es una manera alternativa de ser capaces de encontrar el campo eléctrico o por lo menos de encontrar la magnitud del campo eléctrico, ¿sí? Entonces ahorita vamos a empezar a desarrollar acerca de la ley de Gauss y cómo lo emplearemos para encontrar el campo eléctrico. Otra de las cosas importantes, pues, a esto lo llamamos la ley de Gauss. Sin embargo, esto también se conoce como la primera ecuación de Maxwell. Le falta un detallito para que sea completa, pero se acerca bastante, ¿cierto? Entonces, esto también es la primera ecuación de Maxwell. Resulta que Maxwell lo que hizo fue compilar los conocimientos de electromagnetismo que había hasta el momento, de la electricidad y el magnetismo, y se dio cuenta que es que se relacionaban entre sí. Y entonces, algunas de estas ecuaciones no se llaman leyes de Maxwell, sino las ecuaciones de Maxwell, porque fue él quien dijo, todo el electromagnetismo se fundamenta en estas cuatro ecuaciones, que no son mías. Él sí aportó una parte, pero digamos que fundamentalmente fue un trabajo acumulado que ya se había desarrollado, pero él puso todo el marco teórico para poder entender el electromagnetismo como lo entendemos ahora. Y entonces, esta ecuación, pues es la primera que nos vamos a encontrar en el curso. La idea es que al final del curso, pues conozcamos precisamente las cuatro ecuaciones de Maxwell. Bien, preguntas, muchachos, dudas, inquietudes, comentarios. Profe, ¿esto pasa solo con la esfera o es un caso pues más general para cualquier tipo de forma? Es cualquier tipo de forma cerrada, cualquier tipo de superficie cerrada que tenga una carga o que tenga cargas adentro. Entonces, Listo, lo tengo en cuenta. por eso precisamente les quise mostrar esta figurita, pues como para llamarles la atención de que no necesariamente tiene que ser una geometría regular. Por ejemplo, S1 es una geometría pues muy regular, pero S2 no lo es. S2 es una superficie que es bastante aleatoria, por así decirlo, ¿cierto? Irregular. Solo que con base en eso, pues si yo sé que para una superficie regular y una irregular es exactamente igual, pues yo puedo hacer de lo sencillo extrapolar a lo más complejo. Es exactamente lo que estamos haciendo acá. Entonces, por eso fue que arrancamos de la carga puntual y a partir de la carga puntual definimos cómo es el flujo para cualquier tipo de superficie. Entonces, es precisamente por eso que lo tenemos ya ahora expresado en términos de la integral, porque no en cualquier superficie yo puedo sacar ese producto punto de E y de A, lo puedo sacar de la integral como lo hicimos acá. Eso sí lo podemos hacer acá, precisamente por la simetría del problema, ¿cierto? Eso que hicimos de este paso a este paso.
¿Está claro? Bien, Sí, Juan, muchas gracias. listo. Bueno, entonces, si el flujo, si por ejemplo, nosotros decimos en una superficie cualquiera, el flujo es cero, es porque efectivamente esa carga, perdón, esa superficie no está encerrando ningún tipo de carga neta. Y eso es importante. Yo también podría tener superficies donde esté, que yo tenga cargas encerradas, pero si la carga neta que está dentro de esa superficie es cero, el flujo eléctrico de, o sea, lo que sale y lo que entra se va a cancelar. Va a ser cero también. También es importante lo que les menciono, o sea, con el fin de solucionar esta primera ecuación de Maxwell o la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico de manera analítica, que es lo que nosotros hacemos acá en el curso, necesitamos cumplir una serie de simetrías. Ahora, la ley de Gauss se puede emplear en casos donde sea mucho más complejo la geometría. Claro, también se puede emplear. Solo que necesitaríamos herramientas computacionales para poder resolver esa integral. Ya no va a ser una integral fácil de solucionar, sino que va a ser una integral mucho más compleja porque entre el campo y el diferencial de área pues va a haber unas variaciones importantes. Entonces, aplica para hacerlo analíticamente de manera sencilla para tres tipos de simetrías. Esos tres tipos de simetrías, pues ya vimos uno, que es la simetría esférica, ¿cierto? Cuando tenemos esferas o cuando mi distribución de cargas es esférica. Eso es importante también. El siguiente tipo de simetría que vamos a emplear es la simetría cilíndrica. Entonces también puede ser posible que yo tenga una distribución de carga que esté en forma de cilindros o que sea una línea de carga y que yo alrededor de esa línea de carga pueda asumir que el campo eléctrico en la dirección radial es exactamente igual, o sea que depende únicamente de la posición radial, pero no de la posición longitudinal, ¿cierto? Como si estuviéramos, si esta fuera la línea de carga, el campo eléctrico puede ir variando en todos estos sentidos, pero a lo largo de la línea pues no va a cambiar. Y por último, la última simetría es el de planos o caras planas, ¿sí? Eso sería como la otra simetría que vamos a poder analizar. Miremos entonces, pues a la luz de lo que hemos mencionado, de lo que acabamos de discutir, vamos a hacer un calculito sencillo. Porque es tan lento para cargar. Copiar, pegar, listo. Ahora sí. Y permítanme, yo amplío esto. Bien, tenemos entonces allí una colección de superficies con cargas por dentro, por fuera, por todo, ¿cierto? En toda la región. Esencialmente, en este, llamémoslo ejemplo, un ejemplo numérico, de hecho, yo puedo calcular directamente cuánto es, o la pregunta sería calcular cuánto va a ser el flujo eléctrico por cada una de esas superficies. Entonces ya con esto que acabamos de conocer, con la ley de Gauss, miren que se nos simplifica bastante. O sea, olvidémonos en este caso de el término intermedio que tenemos en esa ley de Gauss, la de la integral, sino que simplemente concentrémonos en el flujo eléctrico, que es la expresión o el valor que está aquí a la izquierda, y la expresión que nos queda al lado derecho, que sería la sumatoria de cargas encerradas sobre epsilon cero. Entonces, si nosotros hacemos uso de esa primera expresión, entonces podemos decir, ah, bueno, es que el flujo eléctrico para la superficie A, o para el caso A, que es el que tenemos acá, independiente de la forma de la superficie, va a ser cuánto? La carga encerrada, en este caso más 2 microcoulomb,
Y recuerden, siempre que hacemos estos cálculos, llevar todo a términos de las unidades del sistema internacional, o sea, no poner los prefijos porque ahí suele ocurrir pues, equivocaciones. Y esto dividido sobre epsilon cero. Y epsilon cero por allá atrás la teníamos, es que ustedes no se acuerdan, yo tampoco, pero epsilon cero es 8,85, estoy pasteleando, por 10 a la menos 12, y las unidades serán coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Ese es el valor de la permitividad expresado con 3 cifras significativas, ¿cierto? Entonces, una primera cifra significativa, la segunda y la tercera. Recuerden que el 10 a la menos 12, pues esa potencia de 10 no cuenta entre las cifras significativas. Entonces, ¿cuánto será el flujo eléctrico de esa primera superficie? Pues simplemente sería hacer el cálculo, ya ahora que todo está en los mismos términos, y eso me va a dar 2,26 por 10 a la 5 newtons por coulomb metro cuadrado. Eso me da la primera. Con ese resultado, miren que tenemos una segunda. Ahora, ¿cuánto sería el valor de ese flujo eléctrico en la superficie B? Igual pero negativa. Igual pero negativa, ¿cierto? Sería el mismo valor en magnitud, ¿cierto? El flujo eléctrico en la superficie B sería exactamente el mismo valor, pero con el signo negativo. 2,26 por 10 a la 5. Y una cosa que nunca se me debe olvidar es poner las unidades. Si a mí se me olvida poner las unidades, ustedes me recuerdan, porque la idea es que nos acostumbremos siempre a poner las unidades. Aquí tengo esta cámara que ya está estorbándome donde estoy escribiendo. La tercera situación. Miren que en la tercera situación tenemos una carga de menos 2 microcoulomb, una carga de 4 microcoulomb y una carga de 2 microcoulomb. ¿Cuánto será el flujo? Igual a la primera, porque solo se toma la que está encerrada. Muy bien, estamos exactamente en la misma situación que teníamos en el primer caso, porque solamente estamos considerando la carga encerrada. ¿Cuál es el argumento para eso? Pues, a ver, si yo analizo las líneas de campo que llegan a esa carga de menos 2, las líneas de campo vienen en este sentido. Entonces, miren que, por ejemplo, esa línea de campo que acaba de trazar entró por aquí a la superficie, pero salió por aquí, o sea, no le contribuyó nada al flujo. Y lo mismo si estuviéramos analizando las líneas de campo que salen de esta carga de más 4. Una línea que salga por aquí, entra aquí, pero vuelve y sale por aquí. Entra por aquí, pero vuelve y sale por aquí. O sea, no le aporta al flujo sobre la superficie. Mientras que las de este otro, las de la carga que está encerrada, es así, ¡pum! Sale por aquí, sale por aquí, sale por aquí. Entonces, solamente las de la carga que está encerrada le están aportando el flujo. Entonces, ¿de cuánto sería? Sería exactamente igual al flujo que tiene la superficie en A. Sea el mismo 2,26 por 10 a la 5. Y ahora, en la superficie que tenemos en el ejemplo D. Sería la mitad del primero y del último, ¿no? Porque la suma al final daría más una carga positiva.
Exactamente, hacemos el análisis de que mi carga, perdón, de que mi superficie me está encerrando tres cargas, pero la carga neta que está encerrando, como tenemos dos de ellas negativas, ¿cierto? Tenemos menos 4 y menos uno, eso me daría una carga negativa de menos 5, que sumado con la carga de más 6 pues me daría una carga neta de más uno, que es la mitad de lo que teníamos en los otros. Entonces, desprecio esta y desprecio esta porque están por fuera de la superficie. Finalmente, ese flujo eléctrico sobre la superficie, en el caso de, sería la mitad, sería 1,13 por 10 a la 5. Y en el último caso, pues es más sencillo de todos porque es un cubo, ¿o no? ¿O no sería el más sencillo por ser un cubo? No, la forma no tiene nada que ver. Es independiente Claro, de la figura. ajá, sí, exacto. La geometría que tengamos ahí no importa, lo que importa es qué carga está encerrando. Entonces, Es esa más carga, sencillo porque hacer. exactamente, porque cuando yo hago la carga neta, me doy cuenta de que la carga neta es cero, entonces precisamente el flujo eléctrico en ese es cero. No está fluyendo nada, ni para adentro ni para afuera. O bueno, podríamos decir, lo que fluye para adentro es igual a lo que fluye para afuera. Entonces, en el caso neto, pues no tenemos ningún tipo de flujo eléctrico. Ahora, ¿por qué hicimos este ejercicio que ustedes, pues, yo creo que pensarían, pues, qué ejercicio más bobo? Pues precisamente porque es que es por medio de ejercicios bobos que uno afianza el que sí tiene el conocimiento de lo que está realizando, ¿cierto? Es muy importante que a ustedes les quede muy claro ese concepto para que cuando nos enfrentemos a ejercicios mucho más complejos, pues sepamos cómo analizarlos. Entonces vamos ahora, ya que conocemos a cómo se comporta entonces la ley de Gauss, vamos a analizar una esfera que tenga carga. Ahorita, en el primer caso, hicimos la situación de una carga puntual. Pero también es importante, esto que le pasó, yo que hice aquí. ¿Están viendo la pantalla? No, negro. No sé qué hice, que no sé qué tostó la pantalla. ¿Por qué? A ver, miremos una cosa que me lo pasó aquí. Permítanme, yo cierro nuevamente esto y vuelvo y abro. Es como si se hubiera desconectado el iPad. Pero pongámoslo otra vez. Mm, mm. Ah, bueno, ya sí se ve esto. Y ahora ya se debería ver esto. Listo. Y ahora este señor. Ya. Y ahora sí se ve, ¿cierto? Sí, bueno. Igual. Ah, listo. ¿Qué pasó aquí? Qué susto. Bueno, entonces, como les decía, en el primer caso que hicimos el análisis con la ley de Gauss, o del cual obtuvimos la ley de Gauss, partimos fue de una carga puntual. Ahora vamos a suponer una configuración un poquito más compleja, y es, por ejemplo, si yo tuviera una esfera que está cargada, es decir, que la carga está distribuida, pero no es cualquier tipo de esfera. Vamos a hacer una esfera que sea. Esa esfera me quedó como tan fea, no me gusta. Hagamos trampa. Hagamos eso. Ahora sí me gusta un poquito más. Y quitémosle el relleno para poder mirar por dentro de esa esfera. Listo. Entonces resulta que esa esfera no es cualquier esfera, es una esfera hueca. Es una esfera hueca, 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 es una
Esto es un cascarón esférico. Y ese cascarón esférico pues tiene unas características y es que está cargado, ¿sí? Él va a tener una carga Q uniformemente distribuida. ¿Cómo podemos lograr un cascarón esférico con una carga uniformemente distribuida? Pues tenemos dos opciones. Si nuestro cascarón está hecho de un material no conductor, tengo que garantizar que cuando la estoy cargando, le estoy poniendo carga por todas partes. O sea, estoy llevando carga a todas las regiones de las cuales está hecha el cascarón. O tengo otra manera. Si el cascarón es un conductor, los conductores, como vamos a ver más adelante, presentan una propiedad bastante interesante y es que ellos permiten que la carga que está allí se distribuya de manera uniforme sobre toda la superficie. Entonces, vamos a suponer que eso es un cascarón conductor, un cascarón esférico conductor, digamos como en un conductor. Ese cascarón va a tener entonces, ¿cierto? Con respecto al centro, va a tener un radio R. Y queremos analizar cómo se comporta el campo eléctrico. ¿En dónde queremos analizar? Pues ahora ya tenemos, cuando teníamos la carga puntual, miren que el campo eléctrico lo analizábamos por fuera de la carga puntual, ¿cierto? A cualquier distancia. Y la expresión que obtuvimos era una expresión que barría todo el espacio. Pero ahora queremos saber qué pasa, por ejemplo, si yo estoy metido dentro de ese cascarón, o sea, cómo es el campo eléctrico si yo estoy, por ejemplo, en un punto por aquí que se encuentra a una distancia R1, llamémoslo, por dentro del cascarón, o qué pasa si yo estoy por fuera del cascarón, R2. Entonces, R1 por dentro, R1 es menor que el radio del cascarón y R2 es mayor que ese radio. Entonces, queremos conocer ahora qué es lo que sucede o cómo se comporta el campo eléctrico. ¿En dónde? En todo el espacio. Entonces, ahora, conocido lo que ya, pues, teniendo en cuenta lo que ya conocemos, podemos hacer el análisis de una manera bastante sencilla. Vamos a analizarlo primero por fuera. Miremos por fuera cómo es. Por fuera, estamos parados en este punto. Y en ese punto, pues ahí necesito evaluar el campo eléctrico. Por razones o por argumentos de simetría, perdón, ¿cuáles van a ser mis argumentos de simetría? Mis argumentos de simetría van a ser dos. El primero es que, como esto tiene una distribución de carga esférica, entonces mi campo eléctrico también va a tener que ser en dirección radial. Entonces, campo eléctrico será radial. Puede ser radial hacia adentro o radial hacia afuera, pero siempre va a ser, sin importar eso, pues va a ser radial. Y lo otro es que las superficies que yo voy a tomar, tanto para analizarlo por dentro como por fuera, van a ser esferas. ¿Sí? Por acá voy a tener una esferita, que es esta que estoy pintando en morado por dentro, y por acá una esferita o una esfera mucho más grande por fuera. Entonces, la otra es la superficie de análisis, llamémoslo, será una esfera. Y entonces, observen lo que vamos a tener.
Si nosotros analizamos la esfera por fuera del cascarón, que dijimos que vamos a analizarlo primero por fuera, o sea, para R's mayores que R, ¿qué vamos a encontrar entonces? Pues nosotros sencillamente podemos decir, la superficie, o más bien, en esa superficie esférica, el vector diferencial de área y el campo eléctrico son paralelos. Entonces, como son paralelos, pues ya no me tengo que preocupar por hacer la integral. Entonces, simplemente el flujo eléctrico, el flujo eléctrico no es otra cosa que la magnitud del campo eléctrico por el área. ¿El área de quién? El área de la esfera. ¿De cuál esfera? De la esfera grande que estoy analizando allí. Entonces, esto es la magnitud del campo eléctrico por el área, que sería 4 pi por el radio de esa esfera grande, pues R sub 2 al cuadrado. ¿Y eso va a ser igual a quién? Eso va a ser igual a la carga encerrada. ¿Y cuánto es la carga encerrada? No es otra que Q sobre epsilon 0. Entonces, miren que ahora lo que voy a tomar es esta zona de aquí de esa expresión que acabamos de encontrar para determinar quién, la magnitud del campo eléctrico. Esto va a ser, no va a ser otra cosa que Q sobre 4pi epsilon 0 R2 a la 2. Entonces, esa es la magnitud del campo eléctrico. Pero yo también sé, por estas condiciones de simetría, que en estos argumentos que escribimos inicialmente, es que el campo va a ser radial. Entonces, miren que lo que estamos haciendo es decir, es que el campo eléctrico vector ahora sí, no es otra cosa que 1 sobre 4pi epsilon 0, la carga que está por dentro de esa esfera, sobre R2 a la 2 en la dirección radial. Eso es el campo por fuera, donde R es mayor que el radio de la distribución. Y eso es ¿cómo llamamos eso? Eso no es otra cosa que el campo de una carga puntual, ¿cierto? Se comporta exactamente igual al campo de una carga puntual. Entonces, si nosotros graficáramos, por ejemplo, campo eléctrico contra la distancia R, miren que a partir del punto R, que es donde está el cascarón de la esfera, a partir de ahí esto se va a comportar como si fuera una carga puntual exactamente igual. O sea, 1 sobre 4 pi epsilon 0, que esa es la constante de Coulomb, Q sobre R cuadrado, entonces esto decae como de esta manera. Y para la otra parte, esa otra parte es la más fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque observen que la esfera que tengo por dentro del cascarón de radio R1, utilizando el mismo argumento, pues, tan es igual el argumento que voy a copiarlo tal cual. Voy a duplicarlo y me lo voy a traer por aquí. Y ahora vamos a decir, para las R's menores que R, otra vez el flujo eléctrico es la magnitud del campo por el área, porque son paralelos. Esto es 4pi, ya no es R2 sino R1. Y acá tengo la carga encerrada sobre epsilon 0. Pero resulta que la carga encerrada es ¿cuánto? ¿Cuánta carga me está encerrando la esfera interior? Si esto es un cascarón. Ninguna. No me está encerrando ninguna carga. No me está encerrando la esferita de adentro. No tiene cargas por dentro. Entonces, si no tiene cargas por dentro,
Lo único que me queda decir es, bueno, la carga encerrada es cero. Epsilon cero no es cero, es una constante. R no es cero. Y entonces lo único que puede ser cero es esto de acá. Entonces, ¿a qué acabamos de llegar? A que la magnitud del campo eléctrico tiene que ser cero. Entonces, esto es el campo dentro del cascarón. Y cuando yo me traigo ese resultado acá, entonces mi distribución de campo tiene que se convirtió en esto. Entre el punto 0 y R, el campo vale 0. Pero a partir de R, el campo toma un valor y ese valor es exactamente ¿quién? Ese valor es exactamente K sub E por Q sobre R a la 2. Esa es la magnitud que tiene acá. Ese es el campo máximo que vamos a tener. K sub E por Q sobre R a la 2. Preguntas, inquietudes, dudas. ¿Es un resultado esperable o sorprendente? Pues parece que los dejé tostados porque nadie dice nada. Juan, Hola. en este ejemplo, la carga que consideramos era positiva, ¿cierto? Sí, O sea que si la carga fuese negativa, donde sería cero el campo sería afuera, ¿cierto? no, ¿No? no, porque ¿qué carga estás encerrando? Ah, ya, ya. Es, Es es- verdad. es exactamente es el análisis que tienes que hacer. O sea, ¿qué carga está encerrando mi superficie? Mi superficie por dentro no está encerrando carga. Por fuera está encerrando una carga negativa. Ahora, ¿qué pasaría si la carga fuera negativa? Esto sería lo que pasaría. Si la carga fuera negativa, entonces el campo ya no sería así. Vamos a borrar esto de acá, sino que sería empezando por acá. Un campo negativo, simplemente. Ah, listo, Juan, gracias. Entonces vamos a hacer la anotación de que esto es para el caso de carga negativa. Carga menos Q. Bien. Entonces, lo que acabamos de hacer fue esencialmente utilizar la ley de Gauss para encontrar una configuración de campo eléctrico pues un poco más detallada. Entonces vamos a definir unos pasos de esa ley de Gauss. Vamos a resumirlos acá. Entonces, siempre que ustedes vayan a resolver un problema por ley de Gauss, pues la idea es seguir estos pasos. Entonces, el primer paso es identificar cuál es esa simetría que va a tener el problema. Entonces, una vez identificamos las simetrías que tenemos en el problema, en particular las simetrías de la distribución de carga, podemos entonces proceder con resolver el problema por medio de ley de Gauss. Si no tenemos simetrías en la distribución de carga, entonces no podemos resolver por ley de Gauss. Ahí tenemos que hacer otra estrategia, ¿cierto? Segundo paso, vamos a escoger la superficie adecuada. Esa superficie recibe un nombre, se llaman superficies gaussianas. Miren que hasta ahora no las hemos nombrado, pero a estas superficies, a estas esferas, por ejemplo, las llamamos superficie gaussiana. Entonces vamos a escoger la superficie gaussiana adecuada. ¿Qué es lo más adecuado? ¿Qué es lo ideal en este tipo de problemas? Pues lo ideal es que yo pueda establecer ese producto punto de A
lo más sencillo posible. De que yo puedo determinar fácilmente el producto punto, ¿cierto? No olviden que esto es un producto punto del campo eléctrico y el diferencial de área, el vector diferencial de área. El tercero, lo que tenemos que hacer es entonces evaluar la integral que nos va a aparecer, la integral de E punto de A, que no es otra cosa que resolver o encontrar cuánto es el flujo eléctrico. Esto sobre la superficie gaussiana. Y entonces esto lo tenemos que integrar, tenemos que tener en cuenta que esto no es otra cosa que encontrar phi sub e. La mayoría de las veces cuando nos encontramos superficies gaussianas o cuando nos encontramos un problema de resolución por ley de Gauss, lo que vamos a poder hacer es generalmente sacar ese vector campo eléctrico o la magnitud del vector campo eléctrico y dejar únicamente dentro de la integral el de A. Miren que en varias ocasiones eso fue lo que hicimos, sacamos la magnitud de E y dejamos dentro de la integral el de A. Eso fue lo que hicimos varias veces, ¿cierto? Ahora, luego vamos a determinar la cantidad de carga dentro de la gaussiana. Dentro de la gaussiana. Que por lo general eso es hacer otra integral, ¿cierto? Entonces determinar la carga dentro de la gaussiana y ya por último despejar E. Y vamos a dejarlo así, despejar E, vector magnitud, ¿cierto? La magnitud del vector E, porque es precisamente la dirección. O sea, yo ya, desde que dije esto lo puedo resolver por ley de Gauss, casi que yo ya sé en qué dirección tiene que apuntar el vector campo eléctrico para esa distribución. Entonces miren que acá, antes de que yo empezara a resolver nada, yo ya sabía que el campo eléctrico tenía que ser radial. Podría ser para afuera o para adentro, pero radial. Entonces lo mismo va a pasar con cualquier otro problema que nos encontremos de ley de Gauss. Por ejemplo, en el caso de placas planas, pues ya digamos teniendo esos pasos claros, vamos a definir cómo serían las simetrías para un caso donde tengamos placas planas. O lo que llamamos también planos de carga. Entonces, lo que nos vamos a imaginar entonces es que tenemos una superficie. ¿Cierto? Tenemos una superficie cualquiera, donde la carga está completamente distribuida sobre esa superficie. Y estamos asumiendo entonces que el plano pues, es mucho más grande que la distancia a la cual estoy calculando el campo eléctrico, o lo que en los libros de texto se conoce como un plano infinito. ¿Cómo vamos a definir entonces la carga para ese tipo de configuraciones de carga? Vamos a decir, es que la carga está distribuida por medio de un parámetro sigma, que era la densidad superficial de carga, y que no es otra cosa que la carga por unidad de área. Y que sus unidades eran de coulombs por metro cuadrado. Cuando analizábamos también y decíamos, es que vamos a analizar un diferencial de área, pues entonces es importante definir el vector normal. En esa dirección del vector normal pues estará mi vector diferencial de área, y a ese diferencial de área le voy a asociar un diferencial de carga. Entonces también, esto sería en el caso en el que hablamos de densidad uniforme, densidad de carga uniforme.
pero podemos tener la situación donde la densidad de carga esté variando sobre la superficie del plano y entonces igual puede ser una función, pero no es otra cosa que la distribución de cómo es la carga por diferencial de área. Ahora la pregunta es cómo nosotros vamos a encontrar el campo eléctrico que me produce un plano que esté cargado y cómo tendría que ser la superficie gaussiana que vamos a tomar. Entonces, si nosotros tenemos esa situación, lo que vamos a analizar es lo siguiente. Bueno, tengo el plano y en ese plano tengo que poner unas superficies por las cuales esté fluyendo el campo eléctrico. Y entonces es importante definir cómo es esa superficie gaussiana, siguiendo pues estos pasos que definimos acá. De lo primero, identificar las simetrías de la distribución de carga. Es un plano. ¿Qué podemos decir entonces de cómo debería ser el campo eléctrico a partir de un plano? Ideas. Perpendicular al plano. Debería ser entonces perpendicular al plano. Eso es lo que uno esperaría que... O sea, la simetría plana me da la idea de que eso es lo que puede estar ocurriendo, ¿cierto? Que el campo eléctrico que me produce un plano que esté cargado, ¿cierto? Con una cierta densidad de carga. Ese campo eléctrico, por ejemplo, no va a salir así. Pues yo no me esperaría que el campo eléctrico saliera así bien loco, sino que tuviera pues una distribución mucho más uniforme o mucho más ordenada en concordancia pues con esa simetría que estoy tomando o con esa geometría que estamos analizando. Entonces, la idea sería ¿cuál? Tomar una superficie y esa superficie vamos a pintar una superficie que nos puede funcionar. ¿Cuál es esa superficie que nos va a funcionar o que posiblemente nos va a funcionar? Vamos a suponer que tenemos un disco paralelo al plano. Como como el plano, ¿cierto? En teoría el campo eléctrico que ese plano me produce está en todas las direcciones o está en todo el espacio. Yo tengo que analizar qué está sucediendo. Pero la ley de Gauss es muy estricta en cuanto al hecho de que mi superficie tiene que ser una superficie cerrada. Y ahí tenemos una superficie abierta. Entonces, la manera de cerrarla, ¿cómo sería? Si yo considero que ese plano hace parte de un cilindro y que ese cilindro se extiende más allá de donde está el plano, pues por el otro lado del plano, entonces acá en la parte inferior voy a tener otra cara. Y acá en esta región, donde el cilindro y el plano se intersectan, pues voy a tener una zona de mi plano de carga que está contenida dentro de ese cilindro. Entonces, ¿cuál es mi superficie cerrada en este caso? Mi superficie cerrada es todo el cilindro. Es decir, tanto la cara lateral del cilindro, la que está curva, como la cara plana de arriba y la cara plana de abajo. El análisis entonces que debemos hacer es ¿cuál? Bueno, vamos a analizar y decir, es que mis diferenciales de área son siempre saliendo del volumen encerrado, entonces en esta cara de acá, este será mi diferencial de área. Por la cara de abajo, este será mi diferencial de área. Y en la cara lateral, mi diferencial de área, tengo que tomar, o tengo que mirar cómo es la superficie que estoy analizando. Como es una curva, pues esencialmente el diferencial de área dependerá de dónde estoy tomando la curva o en qué dirección está apuntando. Entonces ese diferencial de área, pues miren que sería radial. Ahora bien, ya sabemos entonces que el diferencial de área apunta
radialmente en la cara curva, apunta hacia arriba y apunta hacia abajo. Entonces, ahora planteamos cómo es el flujo eléctrico. El flujo eléctrico sobre todo ese volumen no es otra cosa que ¿quién? Que la integral cerrada sobre esa superficie de E punto de A. Pero ahora vamos a partir eso, como es una integral cerrada, yo la puedo partir en regiones. Una primera región es esta de acá, llamémosla 1. Otra región es toda la superficie curva, llamémosla 2. Y otra, la superficie de la cara inferior, llamémosla 3. Entonces, miren que no es otra cosa que decir cómo es el flujo sobre la superficie 1 más el flujo sobre la superficie 2 más el flujo sobre la superficie 3. Y como dijimos, estamos esperando entonces que nuestro campo eléctrico sea perpendicular, que apunte bien hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Dependiendo de cómo estemos analizando. Pero si nos damos cuenta, el campo eléctrico no podría atravesar la superficie 2. ¿Por qué? Porque si nuestro campo eléctrico son líneas, pongámosle las flechitas hacia arriba, pero eso nos lo va a decir el signo de la carga. Miren que no habría flechitas atravesando la superficie 2. Estaría paralelo, o sea, pasaría justo por el borde de la superficie, pero no aportaría al flujo sobre esa superficie. Lo que tendríamos allí es que nuestro campo eléctrico y nuestro vector diferencial de área en 2 forman 90 grados. Y entonces el coseno de ese 90 grados, cuando hacemos el análisis, pues directamente nos envía este término y nos lo hace 0. Ahora analicemos el campo sobre la superficie 1, o el flujo más bien sobre la superficie 1. Entonces esto es E punto de A. ¿Y ahora cómo resolvemos? Debemos decir entonces que gracias a que el campo eléctrico y el diferencial de área son paralelos, entonces yo puedo sacar directamente el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, la puedo sacar de mi integral, y esto no es otra cosa entonces que la integral sobre el área 1. ¿Cuánto es la integral sobre el área 1? Solamente sería entonces el área que tenga esta superficie. No definimos qué tamaño tenía, ¿cierto? Podemos definir aquí un tamaño, pero nos vamos a dar cuenta que ese tamaño pues se va a cancelar precisamente con el tamaño que tenga la configuración o la carga encerrada. Pero hagámoslo así de esa manera, hagámoslo completo y después ya nos daremos cuenta que no requeríamos hacerlo. Podríamos definir esto como un radio R, por ejemplo. Ese disco de la parte superior como R, y entonces de la integral me saldría el campo eléctrico multiplicado por el área de la superficie superior, que no es otra que pi por r a la 2. Y eso dijimos tiene que ser igual ¿a quién? Eso tendría que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Cuánto es entonces la carga encerrada? Entonces, para definir la carga encerrada, vamos a nuestra expresión, donde decimos que la densidad superficial de carga es el diferencial de carga
por diferencial de área. Si despejamos de aquí, nos vamos a dar cuenta que el diferencial de carga no es otra cosa que sigma por dA. Y entonces, si yo quiero conocer toda la carga encerrada en esa región, yo tengo que integrar aquí y Profe, acá. Hola. qué pena, arriba en la ecuación de arribita, no me queda claro por qué quedó Q encerrada sobre epsilon 0 si ya no está el 4 para cancelar el 4 de... Pues ya no se pueden cancelar los 4. ¿Cómo es que el 4? Cuando hacemos lo de la carga eléctrica, tenemos que Q sub E es 1 sobre 4 pi por epsilon 0. ¿De dónde se canceló? Ese es K sub E, ese es K sub E. Exacto. ¿Sí? Y entonces tú ahí tienes que pi por radio cuadrado se cancelaban con ese cap sub E, con el resultado de cap sub E, ¿cierto? No, aquí en ninguna parte todavía estamos metiendo K sub E. Acá estamos diciendo, estamos simplemente aplicando la ley de Gauss. Entonces tenemos simplemente, Ah, listo, listo, listo. en este lado tenemos la carga encerrada sobre epsilon 0. Esto es ley de Gauss como tal, ¿cierto? Esto era flujo, y esto es simplemente el flujo sobre una de las caras. Ah, Pero entonces, listo. de hecho me estoy dando cuenta aquí que tengo que considerar cuánto sería es el flujo sobre las dos caras, ¿cierto? Porque tengo que considerar las dos caras de esa superficie por donde fluye el campo eléctrico. Bueno, entonces íbamos por aquí. Íbamos en que esa distribución superficial de carga de Q no es otra cosa pues que la integral, o sea, cuando yo quiero conocer cuánto es la carga que está encerrada, es integro sobre el diferencial de carga e integro aquí al lado derecho sobre sigma por el diferencial de área. Pero como habíamos dicho, sigma era constante, y entonces esto me permitiría dejar simplemente el diferencial de área. El área que tiene esta región, como es la sombra, esto también mide R, esto sería pi, la sigma, por pi r al cuadrado. Y entonces vamos a llegar a que campo eléctrico es, o más bien, campo eléctrico por pi r2 es la carga encerrada, y la carga encerrada era sigma por pi r2 sobre epsilon 0. Miren que acá se me cancelan las áreas. O sea que, ¿qué es lo que me permite eso definir? Pues miren que nosotros acá habíamos tomado una geometría cilíndrica, o sea, un círculo en la parte superior. Pero funcionaría exactamente igual si la geometría que yo tomo es, no sé, un rectángulo. Un rectángulo que tenga caras paralelas con el plano. Por esta cara habría flujo, lo mismo por esta cara de abajo, pero por las caras verticales no las habría. Y lo que vamos a tener entonces es que como las áreas se cancelan, pues esencialmente llegamos a la misma situación. Aquí entonces tenemos que el campo eléctrico me está dando sigma sobre epsilon 0. Sin embargo, acá solamente estoy considerando acá no estoy considerando el flujo por la otra cara. Tengo que considerar el flujo sobre la otra cara para obtener el valor total. Porque acá es como si tuviéramos un flujo sobre la segunda cara, el punto de A, y esencialmente lo que vamos a llegar entonces a encontrar es que el flujo, pues el flujo que vamos a tener entonces sería la misma magnitud. Bueno, Hola. perdón, qué pena. Esa en realidad sería la superficie 3, no la 2. La superficie 3, perdón. Sí.
Si el flujo sobre la superficie 2 es 0. Eso fue lo que vamos a definir. Entonces, listo. Tenemos la superficie 3, que tendríamos esencialmente lo mismo, ¿cierto? Deberíamos llegar exactamente al mismo término. Pero acá tengo un error y no sé dónde me estoy equivocando. Hola. Juan, yo creo que el error es, o sea, que la magnitud sería la misma, pero ya pues en vector no sería negativo, Sí, sí, sí. porque el ángulo es 180, creo. Sí, aquí esa Sí, parte sí. sí es cierto. O sea, la magnitud sería en la otra dirección. Ah, no, ¿cómo es que el ángulo sería 180? Mira que no, porque estamos suponiendo que el flujo eléctrico, mira que estaría fluyendo en esta dirección. El campo eléctrico tendría este sentido. Ah, Entonces, bueno, entonces paralelo. Entonces no sería con el signo negativo, sería con el mismo. Pero acá me, tenés fa- razón. pero Gracias. acá, pero acá me está faltando un 2, o sea, un medio, que es el que no estoy encontrando en este momento. Chu, 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 chu. Mm, mm. Porque lo que estoy obteniendo acá es como si fuera el campo sobre un par de placas. Si ustedes recuerdan por acá atrás, habíamos llegado, sí, cuando definimos esto, definimos que el campo eléctrico efectivamente pues era de una placa, sería sigma sobre 2 epsilon 0, pero aquí ese 2 es el que no me está apareciendo. Entonces no sé dónde estoy equivocándome. Mm, 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 mm. Porque, a ver, tengo la carga encerrada. Ah, ya creo saber cuál es el problema. Listo. No, el problema es este, muchachos. El problema es el siguiente. Que acá yo me salté un paso. Y es el siguiente. Me salté una cosita. Parecerá trivial, pero no es tan trivial. Y fue que yo analicé solamente el flujo por una de las caras y eso lo igualé a la carga encerrada sobre epsilon cero. ¿Sí o no? Pero realmente, para yo poder decir eso, vamos a borrar esto por aquí, que esto es mentira. Y devolvámonos hasta por aquí, porque todo esto es mentira. No todo es mentira, pero acá hay un detallito que me salté, que hay que tener cuidado. ¿Y es cuál? Es que yo no puedo decir que voy a analizar solo el flujo por una de las caras. Yo tengo que sumar el flujo por las dos caras por donde haya flujo. Dos, no, tres. Y eso es lo que es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Ahora sí. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Ahora sí, simultáneamente ya puedo sacar el campo eléctrico de acá, o la magnitud del campo eléctrico de acá, la integral en la cara 1 del dA, más saco el campo eléctrico de acá, o su magnitud, en la cara 3 tenemos el dA, y esto es la carga encerrada sobre epsilon cero. Como arriba y abajo tenemos las mismas áreas, entonces vamos a tener que esto es 2 veces la magnitud de E por pi r al cuadrado. Y esto es igual a la carga encerrada. Y ahora sí podemos decir que nuestra densidad superficial de carga es la carga encerrada sobre el área. Y en este caso el área es pi r2. Entonces la carga que estamos encerrando allí en esa superficie, pues aquí ya simplemente asumí que esto era una distribución uniforme de carga. Entonces esta carga encerrada no es otra cosa que sigma
por pi r2 sobre epsilon 0. Y de acá, miren que ahora sí se me cancelaron pi r2 y me quedó un 2 por allí. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que el campo eléctrico es sigma sobre, ahora sí el 2, epsilon 0. ¿En qué dirección? Entonces, dependerá, obviamente, si estamos tomando ¿cierto? ¿En qué dirección tomemos el sistema coordenado? Tomamos un sistema coordenado, por ejemplo, este en dirección Y. Dependerá entonces si lo estoy analizando por encima del plano o por debajo del plano. Esto entonces me llevará a qué? A que el campo eléctrico, el vector, es sigma sobre 2 epsilon 0 en la dirección del vector unitario de Y, digamos que esto sería J, si Y es mayor que 0, y E menos sigma sobre 2 epsilon 0 en la dirección J, es decir, que va en la dirección menos J, si Y es menor que 0. Ahora sí. Me disculpan ahí eh, el lapsus por no tomar las dos superficies, pero entonces para que tengamos cuidado y nos demos cuenta que es posible que si no tenemos completamente definida la superficie en la que estoy haciendo la integración, entonces puedo llegar, digamos, a errores conceptuales que son peligrosos, ¿cierto? Entonces lo acabaron de ver. Como dirían por ahí, era para mostrarles que no se puede equivocar ahí y que hay que tener cuidado a la hora de definir entonces cuáles son las regiones donde está haciendo el análisis. Chicos, preguntas, inquietudes. Juan, a mí no me queda claro por qué es independiente de la geometría. Pues en la ley de Gauss de la ecuación se ve, digamos, directo ya de la ecuación porque pues queda sumatoria de cargas encerradas sobre epsilon cero y ahí no hay digamos, ninguna variable geométrica. Pero a Sí. esa ecuación llegamos porque estábamos viendo una esfera, entonces el 4 del área de la esfera se iba a cancelar, obviamente con el 4 que siempre está en la constante de Coulomb. Pero eso siempre pasa en cualquier superficie, habrá de alguna forma como cancelar las áreas con lo que hay abajo de la constante de Coulomb. Pero es que en este caso hay que tener cuidado con una cosa. En la ley de Gauss no nos muestra la constante de Coulomb. Ese es el asunto. Con la ley de Coulomb aparecía precisamente pues la constante de Coulomb y eso sí pues era, digamos, era claro. Pero con la ley de Gauss no aparece la constante de Coulomb. La constante de Coulomb nos apareció cuando hicimos la construcción, digamos, ¿cómo se llama? Cuando hicimos la construcción de la geometría. Espérate, te muestro nuevamente. Acá esto se me tostó otra vez. ¿Dónde tengo yo esto? Aquí. Miremos a ver si otra vez lo puedo lograr proyectar. Listo. Yo creo que ahí se está viendo. No, todavía no. No, no se está viendo. Entonces, ahí. Ya se ve. Ya se ve. Listo. Espérenme un segundito. Le ajusto el tamaño que esto está gigante. Entonces no se alcanza a ver todo el cuadernito. Créanme que esto aquí solo moviendo como 50 botoncitos al tiempo para que todo cuadre. Bueno, devolvámonos por acá donde encontramos la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, no, la ley de Gauss. Mire que dijimos, partamos de la carga superficial, perdón, de la carga puntual y analicemos en una superficie. Nosotros conocemos cuánto es el campo eléctrico producido por una carga puntual. Esa fue, digamos, nuestra herramienta
Pero esto no me lo da la ley de Gauss. Esto lo conocíamos nosotros a partir de lo que ya conocíamos de determinar los campos eléctricos, que finalmente, ¿de dónde salió? De la ley de Coulomb. Entonces dijimos, analicemos cómo es el flujo eléctrico. Y el flujo eléctrico nos dio que era la integral de E punto de A, que así fue como definimos el flujo, pero para el caso particular de la esfera, a lo que estamos llegando es a que ambos vectores, campo eléctrico y diferencial de área, son paralelos y que por tanto yo puedo sacar esa magnitud de ese vector por fuera de la integral. Esto ya no me queda en vector, sino simplemente diferencial de área. Y simplemente sería integrar el diferencial de área sobre toda la superficie, es decir, hallar el área de una esfera de radio R. Eso es 4pi r al cuadrado. Luego, ¿qué dijimos? Dijimos, bueno, conozco el flujo eléctrico y conozco, o sea, lo que hice acá fue reemplazar este término de aquí, reemplazarlo por lo que yo ya conocía, que era esto. ¿Eso a qué nos llevó? A este término, a esta expresión, a que el flujo eléctrico era la carga sobre epsilon cero. Y entonces de ahí dijimos, pero es que esto entonces se conoce como ley de Gauss. Entonces, si miramos la ley de Gauss como tal, mira que esto es la ley de Gauss esencialmente. Esto mismo que tenemos acá. Solo que para una distribución un poquito más compleja, pues necesitamos ponerlo en término integral. Pero mira que la ley de Gauss no me habla de caso E por ninguna parte. Ahora, cuando tenemos simetrías esféricas, que fue lo que hicimos acá, cuando tenemos simetrías esféricas, miren que lo que yo dije era, vamos a calcular el flujo eléctrico como vector magnitud de campo, E, o magnitud del vector campo, perdón, multiplicado por el área. Porque ya hicimos este argumento de que el campo va a ser radial, de que los vectores son paralelos, entonces yo ya puedo sacar y decir directamente, esto es el área de la esfera. Y esto, entonces, mira que me quedó la magnitud del campo eléctrico, el área de la esfera, y acá ya hice ley de Gauss. Dije, esto es igual a la carga encerrada por sobre epsilon cero. Pero entonces fue precisamente de despejar el campo que yo reagrupé este 4pi que me salió por aquí con el epsilon cero. Y entonces aquí dije, es que esto de aquí abajo, esto es la constante de Coulomb. Pero no necesariamente si la simetría o si la geometría que estoy analizando no tiene una geometría esférica, no necesariamente me va a aparecer la constante de Coulomb en mi expresión del campo eléctrico. Eso es lo que hay que tener cuidado. Obviamente, llegué a una expresión que, claro, tiene la constante de Coulomb, pero es que esa es la carga, perdón, el campo eléctrico producido por una carga puntual o por un cascarón. En este caso, miren que solamente aplicó para las R mayores que el radio del cascarón. En este otro, cuando dijimos, si tomamos una simetría, una placa plana, miren que lo que hicimos fue tomar una gaussiana independiente de la geometría, pero en la cual pudiéramos garantizar que el flujo sobre las caras laterales fuera cero, para poder simplificar. Y dijimos, bueno, tenemos una primera geometría, un área A, una área 1, un área 2 y un área 3. Descartamos el flujo por el área 2 porque el campo eléctrico y el vector área son perpendiculares y nos quedamos entonces únicamente con el flujo o con lo que fluye a través de 1 y de 3. Y eso dijimos, esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Hicimos el análisis, encontramos que esto, observen que esencialmente esto hubiera sido exactamente igual si yo hubiera dicho, es que esto no es un círculo, sino que es un área A cualquiera.
¿Por qué? Porque la carga encerrada también va a tener esa misma A. Y entonces esas áreas se van a anular entre sí. Y allí es donde decimos, bueno, ¿y por qué? Porque es que esto de aquí también hubiera sido A. Y allí es donde decimos, bueno, el campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico es sigma sobre 2 epsilon 0 y considerando la dirección vectorial, que es generalmente como la tenemos que expresar, el campo eléctrico vectorialmente será sigma sobre 2 epsilon 0 en dirección J o sigma sobre 2 epsilon 0 en dirección menos J. Este menos le pertenece a la dirección, no le pertenece a la carga. ¿Para qué regiones del espacio? Para las regiones si estamos en Y, ¿cierto? Este es el 0 de Y, justo donde está el plano. Para las regiones si estamos por encima de Y o por debajo de Y. No sé si eso de pronto te aclara como la inquietud o si te deja más dudas. Si te deja más dudas lo entenderé. Esto no es así como digerible. Como digerible. Juan, entonces si nosotros hubiéramos hecho la construcción del principio, la que hicimos con la esfera, con un cilindro, por ejemplo, hubiéramos tenido que llegar al mismo resultado de que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Sí, solo que nos hubiéramos enredado mucho. Mira, hagamos un bosquejito de cómo hubiera sido eso. ¿Cómo hubiera sido esa situación? Teníamos una carga aquí encerrada Q. Hubiéramos puesto un cilindro. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, en un punto por acá en la superficie, el campo eléctrico, ¿cierto? El campo eléctrico de esa carga es radial. ¿Sí? Y entonces me va a formar un ángulo con el diferencial de área. El diferencial de área viene para acá, el campo eléctrico va para allá. Por acá, el campo eléctrico va para allá, pero mi diferencial de área apunta hacia arriba. ¿Se puede analizar? Sí, pero toca analizarlo punto por punto. ¿Por qué? Porque es que el ángulo teta, este teta 1 es distinto de este teta 2. Y así para cada punto sobre la superficie. Entonces, la ley de Gauss ahí casi que pierde poder porque se me vuelve un chicharrón por resolver esas geometrías tan complejas. No sé si es claro. Listo, muchas gracias, Juan. Sí, sí, es claro, muchas gracias. Listo. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues cuando tenemos la ley de Gauss. Nos vamos a encontrar cosas como esta, por ejemplo. Vamos a traer este y venga para acá. Copiar. Ay, pero esta cosita necesita mejorar. Pegar, listo. Miren, por ejemplo, acá tenemos unas geometrías. Las geometrías en las cuales aplicaría la ley de Gauss. Si, por ejemplo, tenemos distribuciones de carga que son esféricas, es decir, la densidad de carga, aquí en este caso una densidad volumétrica, digamos, es uniforme sobre la esfera, ahí funciona bien la ley de Gauss. Gauss, ok. En esta otra de acá, miren que también tenemos simetrías esféricas, porque con respecto al centro, cada uno de esos colores me está representando una densidad de carga diferente. Entonces, a pesar de que va variando radialmente, es uniforme a una misma distancia del centro. Entonces, si yo, por ejemplo, tomara un radio por aquí, de aquí, un radio R de una cierta distancia, a ese mismo radio R en otra dirección voy a tener la misma densidad de carga. Entonces, ahí hay una simetría esférica. Acá Gauss también me funciona bien. Pero en este caso, por ejemplo, yo podría tener, por ejemplo, una esfera donde la mitad superior tiene una densidad de carga y la mitad inferior otra. Ahí ya Gauss no me va a funcionar. Gauss no, ok. Entonces es importante tener eso en cuenta. Cuando no tengo simetrías esféricas, Gauss no me funciona. Teníamos también para el caso, por ejemplo, de simetrías cilíndricas.
Todavía no hemos hecho ejemplos de simetrías cilíndricas, pero la idea es que, por ejemplo, va a ser algo como este estilo. Vamos a tener cilindros donde la densidad de carga es uniforme. Este me funciona bien con la ley de Gauss. Tenemos una parte del cilindro con una densidad de carga y la otra parte con otra. Aquí no funciona. Este otro, tenemos la mitad lateral con una densidad y la otra mitad con otra. Acá no me funciona. Y en este lo tenemos como por capas. Acá sí me funciona. Entonces es importante analizar esos tipos de simetría para ver qué podemos hacer, ¿cierto? Para ver cómo podemos emplear esa ley de Gauss. Preguntas, dudas, inquietudes. Los dejo con una pregunta abierta. ¿Ustedes qué creen esta superficie? ¿Será que esta lo podemos utilizar como gaussiana? Esto se llama la botella de Klein. ¿Será que esa superficie la podemos utilizar como gaussiana? ¿Será que una superficie con esa geometría aplicaría la ley de Gauss? Observen que cuando yo entro por acá, llego al interior, pero llego al interior también por este lado. Es decir, la superficie interna está conectada con la superficie externa. Es algo así como el equivalente tridimensional de la cinta de Möbius. No sé, les dejo para que piensen un ratico y mañana me cuentan. Entonces, listo, chicos. Entonces quedaríamos así. Esto se tostó. Eso más bien. Entonces quedaríamos así por el día de hoy. La idea entonces es mañana no hacemos el laboratorio, sino que concluimos este tema de Gauss, pues esencialmente, digamos, la teoría ya la vimos. Lo que me gustaría que hiciéramos es un par de ejercicios adicionales, pues donde resolvamos otras distribuciones de carga que nos podemos encontrar aplicando la ley de Gauss. Y ¿por qué no? Pues de pronto si encontramos algunos ejercicios como interesantes, podemos mirar cómo se solucionarían, cómo se plantearían. Y ya con eso terminaríamos el tema. Entonces igual nos encontramos mañana. Preguntas, dudas, inquietudes. Hagamos esto de la lista otra vez. Profe, disculpe. Juan, perdón. Ajá. ¿Usted nos podría dejar un taller o recomendar unos ejercicios para practicar? Pues qué más que recomendarles ejercicios de práctica, pues es como que yo no recomiendo la estrategia de aprenderse, o sea, de resolver un montón de ejercicios. Esa no es una estrategia adecuada para estudiar. Yo les diría, muchachos, que lo más adecuado es que ustedes interioricen muy bien el concepto. José Fernando, muy bien, me alegro muchísimo. El enlace para mañana sería el mismo del laboratorio. Pues cualquiera de los dos, pues no sé. Utilicemos el del laboratorio para no tener que reprogramar otro enlace. Pero igual yo a los chicos, pues de mañana, les voy a enviar un correo a todos, mejor dicho, contándoles que mañana no hay laboratorio y que vamos a hacer es una clase para terminar el tema con ustedes. Entonces, sí, como les decía, no les recomendaría como que se pusieran a resolver 50 ejercicios distintos, no, es que interioricen como bien el concepto para que cuando se encuentren el problema sepan cómo plantearlo y cómo enfrentarlo. Lo más complicado del curso puede ser esas herramientas matemáticas, pero que creo o sea, que si ustedes no tienen problemas, pues digamos, no hay que decir, es que yo no sé, yo no me acuerdo de los métodos de integración, yo vi cálculo integral hace mucho tiempo,
Sí, porque créanme, muchachos, esta parte de cálculo, ¿qué pasa con el electroscopio, Salomé? ¿Qué pasa con el electroscopio? Bueno, mientras Salomé me termina de copiar la idea, yo les voy terminando aquí lo que les estaba diciendo. Es tener en cuenta, muchachos, que en el curso, pues, estas herramientas matemáticas las podemos solucionar, pues, muy fácilmente accediendo a las tablas de integrales o accediendo directamente a software que me calculen de una vez directamente la antiderivada, ¿cierto? Eso no tiene problema. O sea, yo creo que ustedes no se van a enredar por eso. Espero que no se vayan a enredar por eso. La idea es plantear todo muy bien. ¿Qué se hacía con la guía de la carga eléctrica? Sí, ¿no? Se hace analizando los tres casos de carga, Salomé, se hace analizando cuando cargas el electroscopio con diferentes materiales por inducción, cuando lo cargas aterrizado o cuando lo cargas por contacto. Eso es las tres experiencias que hay que mostrar en el video. Y lo que dice Santiago que funciona cuando quiere, sí, pues lastimosamente nos ocurrió una época muy húmeda. ¿Cómo es aterrizado? Es poniéndolo a polo a tierra o conectándolo a tierra cuando lo estás cargando. De hecho, es esencialmente, o sea, ustedes funcionan como tierra, cualquiera de ustedes. Al momento de tocar el electroscopio, funcionan como tierra. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando él está cargado con las aleticas separadas, ustedes tocan la esferita y él inmediatamente cierra las aleticas. Es exactamente eso, porque ustedes actuaron como tierra. Es decir, si a él le hacían falta electrones, ustedes se los cedieron. Y si a él le sobraban electrones, ustedes se los recibieron. O sea que básicamente es cargarlo mientras le ponemos el dedo. Es cargarlo mientras le ponen el dedo, después le quitan el dedo y después le quitan lo que está cargando. Eso es esencialmente eso. Y eso quiere demostrar que las aleticas quedan separadas. Pero después de que está así, lo interesante de eso es traer diferentes materiales, pero materiales cargados eh, por triboelectricidad de diferente naturaleza para ver si esa carga que estoy generando allí es positiva, pues o es del mismo signo o es del signo contrario. Eso es como la idea. ¿Listo? Profe, y si funcionó una vez y el resto de días ha estado lloviendo y no quiere volver a funcionar. Lo que les contaba ayer por el chat, muchachos, de pronto utilicen un secador. Es como una de las estrategias que suele funcionar. O sea, calentar la región donde lo están trabajando. Pues, o por ejemplo, hacerlo en un cuarto donde no haya ventanas abiertas, donde no haya corrientes de aire. Idealmente, por ejemplo, una cosa que funciona muy bien y uno pensará que es contraintuitivo es si uno lo hace en un cuarto donde haya un aire acondicionado, porque el aire acondicionado deshumidifica el ambiente, o sea, lo seca mucho. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando uno está mucho tiempo en un salón con aire acondicionado, se le resecan los ojos, es precisamente por eso, porque el aire acondicionado, o sea, para poderle bajar la temperatura, le tiene que remover la humedad al aire. Entonces, eh, funciona súper bien cuando está con aire acondicionado. Si de pronto tiene la facilidad, por alguna razón, de estar en un cuarto con aire acondicionado o algo así, podrían hacerlo y funciona muy bien. O si no, pues como les decía, con el secador de cabello, pues que yo creo que es mucho más fácil de conseguir, pues. Listo, Juan, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces nos veríamos mañana para culminar entonces el tema, como les digo, y para que dejemos entonces ya lo del parcial listo. Y ya este fin de semana, pues como no tendrían laboratorio, digamos que es mucho más trabajable, porque ustedes ya se pueden dedicar directamente únicamente al parcial. Y a las demás materias también. Y a las demás materias, sí, yo sé que este semestre ustedes tienen más materias, no es como en el intersemestral que solamente tenían física y ya. No, en este hay más materias, claro. Listo, chicos, muchas gracias pues y nos vemos. Sí.
A.